Dice la palabra que el Señor dijo en cierta ocasión: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Y dice también que en cierta ocasión unos discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién va a ser de nosotros el mayor allá en el reino? Y el Señor tomó a un niño y lo puso en el medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como este niño, no entraréis al reino de los cielos, al reino de Dios. ¿Y por qué tomó como ejemplo a un niño, hermano? Porque el niño nos hace recordar el estado en que Dios creó al hombre, ¿saben? Dios creó al hombre en un estado de inocencia. Diga conmigo, inocencia. Y usted sabe lo que significa la palabra inocencia. Tenemos que ser como niños. Los niños son inocentes. ¿Sabía usted eso? Los niños tienen una mentalidad de inocencia. Ellos no tienen conciencia de pecado. Ellos no tienen ni siquiera la idea de lo que es bueno ni lo que es malo. Ellos viven un estado de inocencia. ¿Sabía eso? Ahora pregúntese usted, ¿por qué Jesús dice que tenemos que vivir otra vez como niños en un estado de inocencia? ¿Qué es la inocencia primeramente? ¿Sabe lo que significa la palabra inocencia, hermano? La palabra inocencia significa sin ciencia. Diga conmigo, sin ciencia. Inocencia es eso, una persona que vive sin ciencia. Por eso cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó sin ciencia. Usted sabe que Dios colocó en el centro del huerto del Edén, allá en el paraíso, dos árboles. Un árbol que era el árbol de la vida. Y el otro árbol, ¿de cuál era? ¿Cuál era el otro árbol? Vamos a ver, ¿quién lee la Biblia? ¿Cuál era el otro árbol que había en el huerto? El árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Por eso, cuando el hombre estaba en el Edén, mientras no había comido del árbol del conocimiento de la ciencia, el hombre vivía desnudo y no sentía vergüenza. ¿Por qué? Porque él vivía en un estado de inocencia. Él no tenía sentido del pecado. Él no tenía ningún conocimiento de lo que era bueno ni de lo que era malo. Y no tenía por qué conocerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo sustentaba. Él no tenía ni que alimentarse de buscar el alimento para alimentarse. Dice la palabra que el agua fluía de abajo hacia arriba, no llovía, era de abajo hacia arriba y florecían los frutos por sí solos. El hombre solo tenía que tomarlos y comer de ellos. Dios le proveyó al hombre de todo, hermano. No necesitaba de nada de ciencia, porque ¿cuál es el problema, hermano? Que Dios estableció el árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia, allí frente al hombre, porque nos dio libre albedrío. Nosotros teníamos el derecho a vivir sin pecado, pero Dios le hizo una advertencia al hombre. Él le dijo: de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol que está en el huerto del Edén, en el centro de la vida, ni del árbol del conocimiento del bien y del mal, nunca vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó con el hombre, hermano? Comió del árbol de la ciencia y empezó a sentir el conocimiento. ¿Adquirió qué? Conocimiento, adquirió ciencia. Por eso se halló desnudo, encontró lo que es la vergüenza y tuvo que hacerse instrumentos para cubrir su desnudez. En pocas palabras, usted está vestido allí, ¿verdad? Usted tiene una ropa allí, un vestido. ¿Quién le hizo ese vestido, hermano? Alguien, ¿verdad? Una costurera, o lo hizo usted mismo, pero utilizó para eso la ciencia. Dice la palabra que la ciencia y el saber acabarán, porque la ciencia, hermano, es mala. ¿Sabía usted eso? En nada edifica al hombre la ciencia y el saber. El hombre, a partir del momento del pecado allá en el Edén,
comenzó una vida de destrucción propia, hermano. De su propia concupiscencia nació el pecado. Y nació, ¿por qué? Porque comió del árbol de la ciencia. Y entonces perdió la inocencia. Hermanos amados, ¿qué es la convicción del pecado? Así como decimos que la fe es la convicción de lo que no se ve, de lo que esperamos, pero sabemos que vendrá. ¿Usted tiene fe, mi hermano? Amén. Parece que no muchos tenemos fe. Pregunto, ¿usted tiene fe? ¿Por qué tiene usted fe? Porque sabe en quién ha creído. Porque tenemos la convicción de que aunque no lo vemos, Cristo está allí con nosotros. Porque Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y yo sé que Cristo vive en mí, que el Espíritu Santo mora en mí. Aunque no lo veo, pero estoy convencido, estoy seguro que Dios está allí conmigo. Eso es la fe. Ahora, ¿en qué consiste entonces la convicción del pecado? ¿Cuándo sabemos que estamos en pecado? Primero tenemos que reconocer que hemos pecado. ¿Cuándo pecamos? Dice la palabra que debemos orar hasta los pecados que son ocultos a nosotros. A veces ni sabemos que estamos pecando. A veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pero hay ciertas cosas que nosotros debemos reconocer que nos llevan al pecado, hermano. Vamos a invitarlos a que abran su Biblia, los que puedan hacerlo y puedan leerla, porque yo aquí no leo muy bien tampoco, pero vamos a tratar de hacerlo para que veamos algunas cosas, hermano, que lo llevan a usted al pecado. Porque el pecado siempre estará allí presente, hermano. El diablo anda como león rugiente buscando a ver cómo hace que usted peque. Porque ¿sabe algo? El diablo, Satanás, el enemigo de las almas, se disfraza hasta de ángel de luz para tratar de convencerlo a usted que usted no está pecando, que usted está bien, que usted no necesita de Dios. Esa es la especialidad de él, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Pero hay algunos pasajes en la Biblia que yo le voy a pedir que si no los puede leer, por lo menos los recuerde o los memorice cuando pueda, para que vea qué lo lleva a usted al pecado. Dice la palabra del Señor, hermanos amados, en Proverbios 10:19, que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente.